Bienvenidos, queridos oyentes, al canal María nos guía. Yo soy Bárbara, testimoniando la fe en Cristo por medio de los mensajes de María, Reina de la Paz, en Medjugorje. Hoy quiero comentar otra noticia que nos hace entender cómo los mensajes de la Virgen, Reina de la Paz, en Medjugorje, sean también proféticos. Ella ya no nos dice qué irá a pasar, como ya he dicho en precedentes capítulos. Ya lo he hecho en las pasadas apariciones, como la de Fátima, y nunca le hemos creído. Con las actuales apariciones en Medjugorje, ella nos da el remedio, la solución, y nosotros estamos como intrigados en entender el por qué dice lo que dice. Meses y a veces años después pasan cosas en el mundo o cerca de nosotros por las cuales nos damos cuenta que lo que María había pedido años atrás sirve como única solución a los problemas que estamos viviendo hoy, también y sobre todo dentro de la Iglesia Católica. Os digo esto porque es muy reciente la noticia de Así Prensa, que es una fuente muy confiable desde el punto de vista católico, en que la teóloga Mónica Schmidt, de 65 años de edad, concelebró la misa en la que se despedía tras 37 años de servicio en la parroquia de San Martín en Suiza, parroquia católica. Tras lo ocurrido, el obispo local inició una investigación. Menos mal. Esta noticia es del 6 de septiembre de este año 2022 y la podéis encontrar al enlace que os daré en la descripción de este video podcast. Bueno, es obvio que el sacerdote, entre comillas, católico que permitió esto está realmente confundido y que necesita muchas oraciones. Hay profecías de varios santos sobre el hecho que la Iglesia Católica se convertirá en una iglesia muy pequeña y también muy pobre. La mayoría de las personas ya no la seguirán porque estarán todos más que satisfechos de las otras nuevas iglesias, nacidas para satisfacer las debilidades del ser humano, y así alejando las almas de la verdad que es Cristo. Y en estas nuevas iglesias, Cristo no está en ellas, porque ellas no han puesto al centro de todo a Cristo, sino a las debilidades y a los impulsos desordenados humanos. Y por lo tanto, quien aplaude a estas iglesias, entre comillas, aplaude al pecado, a las deviaciones humanas que no son de Dios. Porque hoy en día tenemos la fuerte tendencia que nos han inculcado también a través de las religiones, de las televisiones, de los pensamientos ideológicos que son más deviantes que otras cosas, de hacernos un Dios o un Jesús con características que nos gustan a nosotros, ¿no? Y un caso de esto es una secta religiosa que ha sido descomulgada ya desde el Vaticano. No os digo cómo se llaman, pero a lo mejor lo diré en otro capítulo. Y esta secta religiosa está formada de gente que parecen frailes y parecen monjas. Lo que es preocupante es que también rezan el rosario y llevan el crucifijo, pero no son católicos, o sea, que imitan muy bien el catolicismo, la religión católica, pero no son católicos. Y entre ellos hay videntes, y uno de estos videntes dice que está hablando con el Padre Eterno, que el Padre Eterno
lo viene a visitar directamente, y que podría también ser, yo no digo que no podría ser que el Padre Eterno pueda venir directamente o en sueño a visitar y a hablar con un vidente, no digo que no, pero, veis, hay que analizar el contenido de lo que se dice o que el vidente dice para ver si realmente está dentro de la fe católica, o sea, dentro de la palabra de Jesús, dentro del Evangelio, dentro de la tradición de los santos y dentro de la lógica que la tradición de los santos, la Biblia y los doctores de la Iglesia poco a poco, en los años, en los siglos, han desarrollado. Y la lógica tiene puntos firmes, puntos claros, que si no están, porque son los pilares de nuestra fe, si no están, quiere decir que no son verdaderos. Si no están estos pilares, estos puntos claves, la religión que dice de ser la verdadera no la es, porque una cosa es que se diga, una cosa es que sea. Y esta secta religiosa habla muy bien, usa términos propios de la Iglesia Católica. A mí, por ejemplo, me han criticado porque en muchas ocasiones yo uso el término energía de Dios, ¿no? El Evangelio habla de fuerza de Dios. Yo hablo de energía porque la fuerza la asocio más que nada a una fuerza mecánica, como la fuerza motor, la fuerza del brazo, o la fuerza del cuerpo, o la fuerza de una leva, de algo mecánico, mientras que yo veo Dios como generador de vida, un generador no que se alimenta claramente de energía eléctrica, sino que tiene una energía propia, una vibración que es vida, es fuerza vibrante. Y por lo tanto yo hablo de energía por esa razón, energía de Dios. Y por eso muchas personas me han criticado diciendo que soy una de la New Age o soy una Scientology, que ahora ya no existe ni siquiera allá. Y no, soy católica, solo que mi forma de explicar las cosas, mis términos, son términos simples, son términos de la vida de hoy. Y ¿qué pasa? Que muchas veces te quedas sin habla porque la grandeza de Dios es tan infinita que cómo se puede expresar con palabras humanas. Y por lo tanto a veces yo uso términos que podrían parecer raros, como por ejemplo la energía, pero hay que considerar ahora que ya esto no importa porque hay sectas religiosas que imitan la religión católica y usan los mismos términos de la religión católica y no por eso es una verdadera religión. O sea, el hecho que una secta religiosa use los términos de la Iglesia Católica no quiere decir que esta religión sea verdadera. Hay que ver la lógica del contenido que están expresando si es realmente la verdadera. Y en estos casos no la es. Y esta secta religiosa, que a mí me da lamentable que usen y recen el rosario hacia un Dios que no es el Dios verdadero, ya proceden de América Latina y ya han llegado a Europa a través de Portugal. Por lo tanto, la próxima será España, seguro. Y como que muchas personas no tienen el tiempo ni a lo mejor el don de analizar las palabras que dicen, entonces se quedan capturados por estos y en vez de acercarse a Dios se alejan
por culpa de esta secta religiosa. Por lo tanto, cuidado cuando os dicen cosas como lo siguiente. Por ejemplo, para ellos, Dios solo es amor. ¿Será posible esto? ¿Que Dios solo es amor? Claro, la motivación para crear todas las cosas y para crear los ángeles y los seres humanos es claramente el amor, porque Dios es una energía pura que está hecha de amor. El amor mismo de Dios es energía, una energía que nosotros no podemos entender totalmente, porque ni siquiera sabemos amar en la forma correcta. Y hoy en día nos han quitado también este derecho, porque no sabemos amar en realidad. Pero puede ser que Dios sea solo amor. No puede ser. Aparte que Dios es todo lo que es bueno. Entonces es ciencia con la C mayúscula, es lógica con la L mayúscula, es filosofía con la F mayúscula. O sea, cualquier cosa que nosotros encontramos aquí no lo inventamos nosotros. Nosotros podemos asociar cosas para nuestros provechos o nuestras necesidades, pero todo lo que encontramos aquí también dentro de nuestra mente no es nuestra, es de Dios, porque todo procede de Dios. Santa Faustina Kowalska, que es una doctora de la Iglesia, ha dicho que los atributos más importantes de Dios entre los infinitos que tiene son tres. Son la misericordia, porque si no nadie se salvaría. Después, la verdad y la justicia. Dios también es juez. Por lo tanto, Dios no puede ser solo amor. Solo amor no. Dios lo perdona todo. Sí, lo perdona todo si tú te pientes. Si tú pides perdón humildemente a Dios de lo que has hecho. Si tú admites que tu conducta ha sido mala, y entonces Dios te acoge con los brazos abiertos porque tú te has sinceramente arrepentido. Pero no puede no puede activarse la misericordia de Dios si el alma no tiene la voluntad de arrepentirse de sus pecados. Por lo tanto, es una cuestión de nuestra voluntad. Si la voluntad nuestra es lo de acercarse a Dios y entrar en el reino de Dios, entrar en el paraíso, tiene que arrepentirse de sus pecados sinceramente, admitir de haber hecho errores, de haber sido una alma que ha manchado su aspecto, su interioridad con el pecado, porque el pecado crea siempre de las consecuencias, y no haciendo la voluntad de Dios hacemos el pecado, y la voluntad de Dios está expresada en los 10 mandamientos más los 12 que ha dicho Cristo en el Nuevo Testamento. Y por lo tanto, si el alma no se arrepiente sinceramente, la misericordia de Dios no se puede activar. ¿Por qué? Porque Dios es justicia también. Y no se contradice entre sí, porque es también Dios verdad. Y la verdad nunca se contradice a sí misma. O sea, siempre se queda fiel a sí misma. ¿Por qué? Porque es absoluta, o sea, infinita. ¿Y por qué esto? Porque Dios ha hecho las cosas que ha hecho con una lógica que nunca pasará. ¿Por qué? Porque es la única lógica posible para que todas las cosas funcionen correctamente, funcionen en una forma buena.
Por eso que en la Génesis está escrito: y al séptimo día Dios miró todo lo que había hecho, vio que todo era bueno y entonces al séptimo día descansó. Y también en todas las fases de la creación, la Génesis te dice: y habiendo hecho Dios esto, miró, vio que estaba bien, que era bueno, y entonces por aquel día terminó. Y después el segundo día hizo otra cosa. Y siempre miró si iba bien, si estaba lo que había creado bueno, y habiendo visto que era bueno, siguió. Por lo tanto, Dios es el verdadero bien. Por lo tanto, puede solo hacer cosas buenas, porque si no, no sería Dios. Y Dios no sería puro. Y es la pureza total, infinita, omnisciente, omnipresente y todo esto. Y Dios es así porque es el verdadero bien. Después veremos un poco, no ahora, no hoy, pero en otro capítulo veremos por qué no puede ser Dios malo, porque si no, no sería Dios. El malo es el diablo, el bueno es Dios. Por lo tanto, si una religión, por tanto que parezca igual a la católica, os dice que Dios es solo amor, que todo lo perdona, y no añade que pero nosotros tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados para aceptar la misericordia de Dios, esta religión no va bien. Y si procede de un párroco católico, que alguien por favor le diga lo que estoy diciendo ahora, porque si no parece que ayude a quien quiere alejar los fieles o los feligreses de la religión católica. Y después esta secta religiosa te dice también a un cierto momento, ¿no? Antes te prepara, ¿no?, con muchas palabras bonitas, estilo New Age, que seguramente será de la nueva era esta secta. Te prepara con muchas cosas bonitas, muchas imágenes bonitas de la naturaleza. También te pone una cruz, el monumento de una cruz. Y después te dice, pero no creas que la ayuda te puede llegar del cielo. ¿Cómo que no llega del cielo la ayuda? No, la ayuda al ser humano no llega del cielo, digo yo. ¿Y de dónde llega entonces? Te dicen, no, la ayuda te llega de ti mismo, porque dentro de ti está Dios. Y por lo tanto, solo puedes confiar en ti mismo, porque Dios está dentro de ti. A ver, es verdad que solo a través de la Eucaristía Dios está dentro de mí con la especie del pan y del vino, que son el cuerpo y el sangre de Cristo, porque Cristo es el antídoto de las consecuencias del pecado original de Adán y de Eva. Esto es verdad, y del pecado original en sí mismo. Pero esto no te lo dicen. Ellos no te lo dicen. Toda esta explicación no te lo dicen. Te dicen las cosas vagas. Las cosas no penetran en la profundidad del misterio para hacerte entender la lógica de todo esto. Y entonces nosotros tenemos Dios dentro cuando tenemos el cuerpo de Cristo dentro de nosotros, cuando tomamos la Eucaristía. Y después Dios, esto se dice que Dios es inmanente, o sea que está dentro de nosotros. Pero cuando tomamos la Eucaristía, o sea el cuerpo de Cristo, que sería la partícula, la especie del pan consagrados en la misa. Pero después la Iglesia Católica te dice también que Dios es trascendente. ¿Esto qué quiere decir? Que está fuera también de nosotros, porque es el creador de todas las cosas. Y esto de la secta,
te dicen sí que Dios es el creador de todas las cosas, te lo dicen, pero te dicen una verdad media, entonces una mentira, porque la verdad o se dice por entero o no se dice porque si no es mentira. Y te dicen también que pero no hay que esperar la ayuda del cielo, no. ¿Y entonces qué rezamos hacer? ¿Rezamos hacia nosotros mismos? No, hay que solucionar las cosas por nuestras cuentas porque nosotros tenemos a Dios dentro. Entonces, al final, ¿qué te van a inculcar de forma subliminal? Que tú, ser humano, eres Dios. Y por lo tanto, no tienes que escuchar al Dios creador, porque Dios está dentro de ti, o sea, eres tú. Estas son asociación de ideas y conceptos subliminales. Muy probablemente estos han hecho también training PNL y todas estas cosas, que es como un lavaje del cerebro y de la mente para no hacerte entender que dónde está la verdad. Y por eso no yo, pero Dios me ha hecho en el curso de mi vida desarrollar una lógica de razonamiento que ahora me sirve para entender y para analizar los discursos que hacen uno y el otro y para ver dónde está la verdad y dónde está la mentira. Y estos son solo dos aspectos de esta secta religiosa, que parece católica pero que no es y que ha sido ya quitada de la comunión de la Iglesia del Vaticano, ¿no? Por medio del Vaticano, que ya no es excomulgada, ¿no? No sé cómo se dice en excomunicato, se dice en italiano, ahora no me acuerdo cómo se dice en español. O sea que está fuera de la comunidad católica, ¿no? Que el Vaticano, que la Santa Sede le ha quitado, no todo. Y entonces ellos se justifican diciendo como que la Iglesia Católica está corrupta, entonces nos ha pasado esto, porque nosotros somos los puros. No, no sois los puros, sois una fea imitación de la religión católica que toma solo las partes que le gustan y en que se aprovechen. Por ejemplo, training autógenos, que sería lo de aumentar la propia autoestima hasta el punto de pensar que yo, ser humano, soy Dios. Y esto es exactamente lo contrario de lo que quiere Dios, porque en el primer mandamiento dice Dios, yo soy tu Dios, no tendrás otro Dios que yo. Entonces nadie puede ser Dios. También San Miguel, que dice al diablo, ¿quién como Dios? Claro, sería de tontos pensar que Dios apartara a Dios de nuestra vida, el verdadero Dios, y creer que nosotros podemos crear otros dioses con ideologías o a lo mejor con nuestro mismo ego, que es exactamente lo que le pasó al diablo. Se vio a sí mismo, no agradeció a Dios, ya no miró a Dios que era su creador, se vio solo a sí mismo, entonces desarrolló una especie de síndrome narcisista, súper, porque era todo espíritu, ¿no? Y es lo mismo, ahora lo es también, pero en la parte mala, en lo que es malo, o sea, en la tiniebla, y entonces se precipitó dentro de una dimensión que él mismo, sin inconscientemente, sin querer, había creado él para hacerse alejado de Dios, para alejarse de Dios, para rebelarse a él. Esto nos lo dice Ana Catalina Emmerich en las visiones primeras del Antiguo Testamento, cuando Dios creó los ángeles y después también hubo la caída de los ángeles, de una parte de los ángeles, en donde el diablo, que era antes Lucifero, que significaba
lo que lleva luz, era uno de los ángeles más hermosos, más bonitos, más inteligentes, que más desprendía luz. Y después se volvió el exacto contrario. Ahora solo es tiniebla y no puede ser otra cosa más. No puede volver a su estado original, porque se ha creado, en mi opinión, un loop energético con una polaridad negativa que hace que él no pueda ya volver a ser al estado original. Y así con todos sus compañeros. ¿Por qué? Porque eran espíritus, totalmente espíritus. Nosotros siempre en esta tierra podemos volver atrás, muy probablemente porque tenemos la componente material o porque hemos sido creados de Dios con una otra lógica, precisamente para evitar que pasara otra vez lo que le ha pasado a los ángeles. Y entonces cuando estamos en esta tierra, siempre tenemos la oportunidad de volver atrás si nos arrepentimos. Y entonces Dios, por medio de su infinita misericordia, si sinceramente nos arrepentimos de nuestros pecados y admitimos que nos hemos equivocado, que hemos pecado y todo eso, entonces Dios nos acoge en el sacramento de la confesión, nos acoge nuevamente y entonces nos perdona. ¿Y por qué nos perdona? Nos ama. Y es precisamente de este domingo, porque yo ahora estoy grabando el domingo 11 de septiembre del año del Señor 2022, es precisamente de esto de lo que estoy diciendo la lectura de hoy, ¿no? Que habla, prácticamente hay tres partes en la lectura de hoy. Y la tercera parte habla de la parábola que conocemos muy bien, al menos del título, de la parábola del hijo pródigo. Y entonces Jesús, mientras hablaba al pueblo, dijo la parábola del hijo pródigo. Y lo encontramos en la lectura de Lucas de hoy. Y dice Jesús: un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte que me toca de la fortuna. El padre les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, emigró a un país lejano y ahí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y tanto le insistió a un habitante de aquel país que lo mandó a sus campos a guardar cerdos. Le entraban ganas de llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, y nadie le daba de comer. Recapacitando entonces, se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre? Me pondré en camino a donde está mi padre, y le diré: escuchad esto, escuchad. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Se puso en camino a donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió, y echando a correr, se le echó al cuello y se puso a besarlo. Su hijo le dijo: Padre,
he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados: sacad enseguida el mejor traje y vestidlo, ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies. Traed el ternero cebado y matadlo. Celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezaron el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y el baile, y llamando a uno de los mozos se le preguntó qué pasaba. Y éste le contestó: ha vuelto tu hermano, y tu padre ha matado el ternero cebado porque lo ha recobrado con salud. Él, que sería el hijo mayor, se indignó y se negaba a entrar. Pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Y él le replicó a su padre: mira, en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. Y cuando ha venido ese hijo tuyo, que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado. Y el padre le dijo: hijo, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo. Deberías alegrarte, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Vale, yo con esto no sé por qué siempre me emociono con esta parábola, porque aquí hay un amor inmenso del Padre Celeste, que sería el padre de los dos hijos, tan inmenso que cuando alguien se aleja de él y después recapacita sinceramente por lo que ha hecho, porque ve que las cosas no van según sus expectativas, que no van nada bien, porque trae siempre consecuencias alejarse de Dios, del verdadero Dios. Entonces, en primer lugar, recapacita y entiende de haberse equivocado, de haber pecado contra el cielo y contra ti, y te arrepientes. ¿Vale? Y en mi opinión, estaba en esta parábola más en riesgo el hijo mayor, que era el justo, lo que siempre ha seguido su padre y que siempre ha hecho lo que el padre le decía, que el hijo que ha vuelto porque estaba perdido, pero ha conseguido volver al padre, ¿no? Porque muchas personas dicen: vale, yo voy a misa todos los días, rezo todos los días, sigo a la iglesia católica todos los días, hago sacrificios, ayunos, una cosa y la otra, y después de qué pasa, que la alegría de Dios, la alegría de Cristo es más por aquellos pecadores que hace 5 minutos se pecaban como no sé qué cosa, y ahora que se han convertido, se han confesado y todo eso, ¿qué pasa? Que entonces Jesús, María y todos en el cielo hacen más fiesta a ellos que a mí. Ma esta es la lógica del amor infinito de Dios. Si tú amas verdaderamente, no estás envidioso de la bondad del Padre y de la bondad del cielo. Tú tienes que ser parte del paraíso alegrándote indisiblemente para aquel pecador que ha conseguido volver a Dios Padre, porque para el pecador es una enorme fatiga, un enorme esfuerzo superar el propio ego desbordado para humillarse, admitir el pecado, admitir los errores que ha hecho
y reconciliarse con Dios a través de la confesión, del sacramento de la confesión. Por lo tanto, por todos los pecadores que vuelven a Dios, que vuelven a Cristo, que vuelven a la Iglesia Católica, aquella verdadera, tiene que ser una fiesta de toda la comunidad, de todas las almas, sea en el cielo que en la tierra, para este pecador. Esto es el verdadero amor, alegrarse, porque quien se había alejado de Dios ha vuelto cerca de Dios, ha vuelto dentro de Dios, ha vuelto a Jesús y ha vuelto al cielo. Por lo tanto, tenemos que imitar a Cristo en esto. ¿Y por qué? Porque tanto somos todos pecadores delante de Dios, que es totalmente puro e infinitamente puro. ¿Cómo no vamos a ser nosotros pecadores? Y me ha entrado en pausa el ordenador y tengo que desbloquearlo. Vale. Con esto, ¿qué quiero decir, queridos oyentes? Que hay que razonar la religión católica, la nuestra fe católica, hay que razonarla, porque no se puede pensar de entender la fe católica solo con palabras que vienen puestas en sitios estratégicos para hacernos creer que una religión que se finge católica es buena y es la verdadera religión. No. Y hay otros aspectos de considerar, y con esto cierro el problema de esta secta religiosa. El último problema de considerar es esto, punto por considerar es esto, que ellos dicen, como que Dios es misericordioso, no hay ni purgatorio ni infierno. Y si en el caso hay infierno, este infierno estaría vacío porque Dios es misericordioso y perdona a todos. No. El infierno existe y también el purgatorio precisamente porque Dios es justicia. ¿Y qué clase de paraíso sería si pudieran entrar todos? Si todas personas, estas almas, no se arrepienten y no se purifican o en la tierra o en el purgatorio de las manchas incrustadas del pecado que tienen su alma, y entonces no pueden entrar en el paraíso. Es una cuestión de lógica matemática. El blanco, el negro, el gris, y el gris puede tener una predominancia de negro o una predominancia de blanco, pero nunca será blanco y nunca será negro. ¿Me entendéis qué quiere decir? No, digo, nunca será blanco. Sí. Y el blanco es lo mismo. El color blanco, si añades otras cosas blancas, se queda blanco. Si añades alguna mancha negra, ya no es blanco. ¿Me entendéis qué quiero decir? Esta es lógica matemática. Más que así, no se puede. Y por lo tanto, existe el paraíso, el purgatorio y el infierno. Y el infierno no es que nos lleva Dios. Yo creo, puedo equivocarme, pero en algunas visiones que han tenido algunos santos y videntes y que han sido probadas de la Iglesia, Jesús y la Virgen María dijeron a estos videntes, algunos de ellos, que no es realmente Dios que condena al infierno, sino que son las almas mismas, la voluntad de las almas mismas que se van propiamente ellas al infierno. Esto pero no es lo que dice la Iglesia Católica. La Iglesia Católica dice que hay un tribunal para cada alma donde se ponen en una especie de balanza los pecados que han sido perdonados, de lo que hemos hecho sin pedir perdón y todo esto, y de allí después Dios juzgará el alma según lo justo, la justicia, su inmensa justicia, pero también su inmensa misericordia. Pero claro que hay almas que se van al infierno, lamentablemente, y es por eso que nosotros como católicos tenemos el deber de advertir a las almas de todo esto, y que sin Dios no hay futuro
ni aquí ni en la otra vida, que es la vida eterna. Nos jugamos la vida eterna al final, O sea, una vida infinita que puede ser, pero también un infinito tormento para las almas que se van al infierno. Por lo tanto, si hay una religión que imita la católica, pero que dice que no hay infierno, purgatorio y paraíso, entonces esta no es la verdadera fe católica. Bueno, esto ha sido solo la introducción de lo que quería yo decir en este video podcast. Y ahora debería entrar en lo que sería exactamente el podcast que yo había querido grabar. Y nada, estas nuevas iglesias que surgen sobre todo de Alemania. Y lo profetizó esto Ana Catalina Emmerich, subrayando que todos estos pensamientos transversales dentro de la iglesia empezarán de sus compatriotas alemanes y de ahí se extenderá por todo el mundo. Y así está pasando. La beata Ana Catalina Emmerich sufrió mucho a causa de las acciones de sus compatriotas que habrían hecho en nuestra época. O sea, es como si flagelaran a Cristo y no se dan cuenta. Esto quiere decir que realmente las visiones de la beata Catalina Emmerich son ciertas desde la primera a la última línea. Bien, cuando la Virgen María en Medjugorje empezó a pedir oraciones para los sacerdotes, corría el año 1985. E hice una búsqueda en el sitio correspondiente en los cuales se encuentran todos los mensajes de la Virgen María en estos 40 años y más. Antes busqué sacerdotes y después busqué pastores. Es asombroso cómo en la palabra llave pastores se encuentran al menos 10 veces más mensajes que en la palabra sacerdotes. Y en un próximo capítulo, no os preocupéis, os explicaré el porqué de esto, según mis razonamientos. Bueno, aquí he individuado 6 puntos, no más. En el primer punto, que sería el mensaje del 25 de junio de 1985 dado a Marija Pavlovich, que era el 4º aniversario de las apariciones de la Reina de la Paz en Medjugorje, la Virgen dijo: «Queridos hijos, los exhorto a invitar a todos a rezar el rosario. Con el rosario ustedes vencerán todos los obstáculos que Satanás quiere poner en estos tiempos a la Iglesia Católica. Gracias por haber respondido a mi llamado». Y cuando la vidente le preguntó: «Querida Gospa, ¿qué quisieras decirle a los sacerdotes?», y la Virgen contestó: «Ustedes, los sacerdotes, recen el rosario, concedan tiempo al rezo del rosario». Por lo tanto, el rezo del rosario es importantísimo. ¿Por qué? Porque el rosario abre el intelecto, fortifica el alma, fortifica la fe, te hace entrar en comunión con Dios y por lo tanto el alma consigue entender dónde están las trampas del maligno y huye de ellas. Cosa que no parece hayan hecho los sacerdotes que concelebraron la misa en Suiza este pasado 6 de septiembre. Me gustaría saber cuántas veces se rezan el rosario y con el corazón estos sacerdotes que han permitido no solo que una mujer concelebrara, sino que uno de ellos usara una estola también del arco iris y se cambiaran letras del Padre Nuestro. Por favor.
Si todo esto es verdad, si no es un montaje, que podría ser también, estos están alejando de Dios y no hacen un favor a ningún feligrese, ni a aquellos que los apoyan, sobre todo, ni a los que no los apoyan. Y quiero decir otra cosa, como que la noticia de la secta religiosa me llegó ayer, la secta religiosa que se finge católica y rezan el rosario. Esto es lo más lamentable porque es como tomar el pelo a Dios y a la Virgen María. Hay que considerar esto. Cuando se reza el rosario se tiene que dirigir el rosario al Sacro Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María y tener bien fijo en la mente las características verdaderas de Jesús y de la Virgen María, que son características que se encuentran en el Evangelio y que son aquellas de la Iglesia Católica, de la tradición de los santos, de los doctores de la Iglesia, que han sido aprobados como santos porque han demostrado que realmente estaban en conexión con Jesús Cristo, vía verdad y vida, y con la Virgen María. Porque si nos creamos un Jesús o una Virgen María de fantasía, también si oramos el rezo del rosario no sirve absolutamente para nada. Aún peor, es como tomar el pelo al cielo. Es una falta de respeto también grave al cielo. Por lo tanto, hay que siempre reconducir el Santo Rosario al verdadero Cristo, que es, y a la verdadera Virgen María, que son unidos a la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, aquella que se basa sobre la tradición de los apóstoles, de los santos y de los doctores de la Iglesia. Porque si no, el rezo del rosario no vale absolutamente nada. Bueno, y me pregunto, ¿hay en España sacerdotes que conceden tiempo al rezo del rosario completo? Yo pienso que son pocos, muy pocos. Además, están todos haciéndose demasiadas cosas y demasiadas actividades evangelizadoras. Consiguen encontrar el tiempo solo para rezar una corona al día. Cuando la Virgen María, a medida que pasaba el tiempo en Medjugorje, pidió el rosario completo, que son 4 misterios, como mínimo 3, el gozoso, dolorosos y los gloriosos. Y ahora la Iglesia Católica se ha metido repentinamente en la cabeza que hay que evangelizar, pero ahora es demasiado tarde, chicos. La Iglesia Católica habría tenido que despertar como mínimo 200 años antes para decir eso, para hacer esto. Y ahora, para evangelizar en los métodos de la predicación no sirve de nada, absolutamente de nada, os lo digo. La única cosa que sirve son los ayunos el miércoles y viernes y el rezo del Santo Rosario completo todos los días, y continuar a ahorrarse posible día y noche, dice la Virgen María. O sea, estamos en retraso en esto, estamos en retraso. Sobre todo los religiosos están muy en retraso en esto. Y menos mal que hay bastante laicos que lo hacen. Así que evangelizar con también las palabras es una consecuencia del rezo del rosario completo y de los ayunos, importantes los ayunos y las renuncias. Y todo después se va por consecuencia, las palabras, los sermones, o el comportamiento, el unirse en Cristo hace que después vamos siendo a imitación poco a poco de Cristo, ¿no? Sobre todo si sois sacerdotes, porque sois los ministros que Cristo ha elegido
Por lo tanto, es una mayor responsabilidad, pero también un gran gozo si veis que estáis fundidos cada vez más en Cristo, al corazón de Cristo, al Sagrado Corazón de Cristo, y también al Inmaculado Corazón de María. Por lo tanto, la piedra angular de Cristo se alimenta a través del Santo Rosario y de los ayunos y de las renuncias. Y después, todo lo que ha de venir vendrá. También las evangelizaciones. Evangelizamos con nuestras elecciones, con lo que sentimos por dentro. Si sentimos realmente de ser testigos de Cristo, lo primero que hay que hacer es orar el rosario, después confesarse, después la Santa Comunión, el ayuno, las renuncias, y después de todo vendrá por consecuencia. Pero por ejemplo, en mi zona nadie alimenta el rezo del Santo Rosario, ni nadie enseña cómo hay que rezar realmente el Santo Rosario. Y nadie de los sacerdotes te dicen de hacer el ayuno, que sería mejor hacer el ayuno el miércoles y el viernes. Y nadie te entrena por eso, nadie de ellos. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer la voluntad de Dios si nadie, al menos en mi zona, de los sacerdotes se lo hacen? Es esto que no estamos realmente en las manos de Dios y de María. Bueno, punto número 2. El mensaje del 25 de agosto de 1997. Vidente Marija. Queridos hijos, Dios me da este tiempo como un don para ustedes, para poder enseñarles y guiarlos por el camino de la salvación. Ahora, hijitos, no comprenden esta gracia, pero llegará pronto el tiempo cuando añorarán estos mensajes. Por tanto, hijitos, vivan todas las palabras que le he estado dando durante este tiempo de gracia y renueven la oración hasta que la oración se convierta en gozo. Y esto lo decía también Santa Teresa de Ávila. Al principio es muy, pero muy difícil entrenarse a la oración del Santo Rosario, porque bien o mal tienes que desarrollar una cierta disciplina y orientar tu jornada alrededor del rosario, o sea, el ritmo de la jornada, de tu trabajo, de lo que haces o de lo que no haces, tiene que moverse alrededor de la oración a Cristo, a la Virgen María, a Dios, al Espíritu Santo y todo, con la oración del rosario. Y no es fácil, pero a medida que vas adelante, te das cuenta que cada vez es mejor y cada vez te rellena el vacío que tenías dentro de ti. Y al final, lo que yo todavía no he alcanzado es el gozo de rezar, la alegría de encontrarse con Jesús y con María y decir, ahora tengo tiempo por vosotros y rezo a vosotros, que así estamos juntos. ¿Me entendéis qué quiero decir? Yo a este nivel todavía no he llegado, pero sé que hay gente que ha llegado a este nivel, que era el mismo nivel que decía Santa Teresa de Ávila. Y dice la Virgen María en Medjugorje: invito especialmente a aquellos que se han consagrado a mi corazón inmaculado para que lleguen a ser ejemplo para los demás. Y invito a todos los sacerdotes, religiosos y religiosas a rezar el rosario y a enseñar a rezarlo a los demás. El rosario es para mí, hijitos, algo especialmente querido,
mediante el rosario, abran su corazón y así los puedo ayudar. Gracias por haber respondido a mi llamada. Veis que es un continuo llamamiento de la Virgen, de la Reina de la Paz, a los sacerdotes a rezar el rosario para Jesucristo y para la Virgen María. Y que no sean un Jesús y una Virgen María fantásticos, de fantasía. No, tienen que ser el Jesús y la Virgen María que se encuentra en el Evangelio y en lo de la tradición de los doctores de la Iglesia, la tradición de los santos. Tercer mensaje dedicado a los sacerdotes. Mensaje del 18 de marzo del 2007. Aparición anual a Miriana Soldo, que es la otra vidente. Queridos hijos, vengo a ustedes como madre con regalos. Vengo con amor y misericordia. Queridos hijos, en mí hay un corazón grande. Deseo que en él estén todos sus corazones purificados por el ayuno y la oración. Deseo que juntos, por medio del amor, nuestros corazones triunfen. Deseo que a través de ese triunfo vean la verdadera verdad, el verdadero camino y la verdadera vida. Deseo que puedan ver a mi Hijo. Les doy las gracias. Por lo tanto, la Virgen María le conduce siempre a su Hijo Jesús, que es camino, verdad y vida. Y dice la vidente Miriana: la Virgen nos bendijo a todos y todos los artículos religiosos. Destacó nuevamente que esa es solamente su bendición maternal y pidió oraciones cotidianas para aquellos, palabras textuales de la Virgen, a quienes mi Hijo ha elegido y bendecido. Y pienso, dice Miriana, que se refería a los sacerdotes. Claro que sí. ¿Y qué ha dicho la Virgen María? Aquí ha dicho: mirad que mi bendición es solo una bendición maternal. Pero los que cuando bendicen a las almas con las manos consagradas son los elegidos de mi Hijo, y cuando ellos bendicen, bendice mi Hijo. O sea que la bendición de Jesús pasa a través de las manos consagradas de los sacerdotes y entonces los feligreses reciben directamente del cielo, directamente de Jesús, la bendición de Jesús a través de las manos de los sacerdotes. Mirad qué bonito. ¿Y cuántos de nosotros se han dado cuenta de esto? Yo creo que muy pocos, y yo también. O sea, hasta poco tiempo yo veía que el sacerdote imponía las manos para bendecir, sabía que era una bendición, pero no había entendido exactamente que era la bendición directa de Jesús, que desde el cielo, a través de las manos de los sacerdotes, bendice a la gente, bendice a las almas. ¿Y esto por qué? Porque como que se repiten siempre las mismas cosas, se oyen siempre las mismas cosas, como que nosotros seres humanos, cuando hay cosas repetitivas, a un cierto momento no le damos ya el menor caso, porque si no hay que hacer un esfuerzo mental para hacer caso, y entonces a un cierto momento lo ponemos atrás del consciente y ya no nos damos cuenta de lo que está pasando a nuestro alrededor. Y no es la Iglesia que tiene que cambiar su forma de ser, no, porque los ritos, las fórmulas y todo esto no tienen que cambiar, porque si no, no habría consagración, porque si no, no habría bendición, porque serían solo gestos sin la esencia, sin la sustancia de la bendición y de la consagración. No,
Somos nosotros, feligreses, que tenemos que ser conscientes de lo que está pasando, haciendo un esfuerzo mental y espiritual para tener la concentración siempre firme, siempre atenta. Hay que ver, hay que a un cierto momento madurar en la fe. Madurar en la fe, porque ahora hacemos todo en automático, todo sin pensar, y esto es superficialidad, esto es quedarse siempre como niños pequeños y además malcriado hacia la fe. Vale, después el número 5, mensaje del 2 de septiembre del 2012, aparición a Miriana. Queridos hijos, mientras mis ojos os miran, mi alma busca almas con las cuales desea ser una sola cosa, almas que hayan comprendido la importancia de la oración por aquellos hijos míos que no han conocido el amor del Padre Celestial. Os llamo porque tengo necesidad de vosotros. Aceptad la misión y no temáis. Os haré fuertes, os llenaré de mis gracias. Con mi amor os protegeré del espíritu del mal. Estaré con vosotros y con mi presencia os consolaré en los momentos difíciles. Os agradezco por vuestros corazones abiertos. Orad por los sacerdotes. Orad para que la unión entre mi Hijo y ellos sea lo más fuerte posible, para que sean una sola cosa. Os doy las gracias. O sea, que la Virgen María exhorta siempre en estos momentos, en estos mensajes, a orar por los sacerdotes, y lo dijo en el 2017. Esto quiere decir que en esto pedía la oración para los sacerdotes para los tiempos de hoy, para lo que están viviendo los sacerdotes, muchos sacerdotes como aquellos ahí de Suiza, que se están alejando de la iglesia porque están siguiendo un Cristo que no es el verdadero Cristo, y precisamente está orando para ellos, quiere oraciones para que recapaciten, y por eso que yo os digo, los sacerdotes de la misma iglesia, sobre todo hoy en día, necesitan de nuestras oraciones y necesitan también orar más de lo que están haciendo ahora. Y después el último mensaje de este listado que he hecho con la palabra llave sacerdote es lo del mensaje del 25 de septiembre del 2017 en la aparición a Marisha. Queridos hijos, los invito a ser generosos en la renuncia, en el ayuno y en la oración por todos los que están en la prueba, porque son sus hermanos y hermanas. De manera especial, les pido que oren por los sacerdotes y por todos los consagrados, para que amen con más fervor a Jesús, para que el Espíritu Santo llene sus corazones de gozo, para que testimonien el cielo y los misterios celestiales. Muchas almas están en pecado porque no hay quien se sacrifiquen y oren por su conversión. Yo estoy con ustedes y oro por ustedes para que sus corazones se puedan estar llenos de alegría. Gracias por haber respondido a mi llamado. O sea, que está realmente preocupada para los sacerdotes de la Virgen María, claro, porque sabía que ahora, en este momento del 2020 y 2022, la Iglesia Católica habría sido atacada increíblemente para todas las ideologías de los falsos dioses que están generando todas aquellas personas, almas que en vez de seguir el verdadero
Dios siguen sus falsos dioses y muchos también sacerdotes, inconscientemente o menos, están siguiendo este camino que aleja de Dios. Después hay que ver cuántos sacerdotes dentro de la iglesia se convierten en sacerdotes de forma sincera, o sea que responden realmente a una verdadera llamada, porque yo tengo miedo que hay también dentro de la Iglesia Católica sacerdotes que después a lo mejor muy rápidamente se convierten en cardenales, que entran por otras cosas, pero no por una sincera llamada que han sentido en sus corazones, y por eso que ahora tenemos el lío que tenemos dentro de la Iglesia Católica. Esta es mi opinión, yo no sé si realmente es así, pero claro que algo está pasando dentro de la Iglesia Católica que no debería pasar para nada. Así que un llamamiento de la Virgen María a todos nosotros para que oramos para estos sacerdotes, cardenales, obispos y lo que sean de la Iglesia Católica, porque recapaciten y entren de nuevo en comunión de Cristo, en unión con Cristo, y que entonces se sigan a Cristo, que es camino, verdad y vida, porque la verdad es una sola y no contradice a sí misma, siempre se queda fiel a sí misma. Entonces vemos cómo hemos escuchado que los mensajes de la Virgen María que contienen la palabra llave sacerdotes son 6 y parten del 25 de junio de 1985 hasta el 25 de septiembre del 2017 por ahora, al menos hasta la fecha en que estoy grabando. En todos estos mensajes, María expresa de manera evidente su preocupación para con ellos y el deseo que los sacerdotes de la Iglesia Católica, de la cual la Virgen María es su madre, se fundan al corazón de Jesús a través de la oración del rosario, del ayuno y de la renuncia. Es que para ellos, como para nosotros, esta es la única forma para ser fuertes por lo que va a llegar de todas las direcciones. Y en estos últimos años vemos como el mundo entero está bajo ataque. No es solo la economía que está andando al garete, sino los varios poderosos que han perdido la cordura y que amenazan con bombas nucleares preventivas, entre comillas, como ha dicho el 9 de septiembre de 2022 el emperador de Corea del Norte. Pero vemos como los ataques están dirigidos también hacia la Iglesia, a la doctrina católica. Hay una rebelión interna basada sobre ideologías humanas que son los nuevos falsos dioses, en que muy lamentablemente caen víctimas a numerosos sacerdotes, obispos y cardenales católicos. Pero es tal la sincronicidad en todo el mundo que no podemos no entender que todas estas falsas religiones, ataques por ahí y ataques por allá, llegan desde una misma lógica, que es la lógica del mal y que es el diablo. Bueno, y es por eso que la Virgen María en Medjugorje no cesa de implorar que los hijos predilectos que Cristo ha elegido, o sea, los sacerdotes, dediquen tiempo a la meditación del rosario completo durante el curso del día, que muevan el día alrededor de la oración del rosario y dejen a un lado todo lo que hace parte de la organización o de las fuerzas humanas, porque no hay evangelización si no hay coherencia con el Evangelio y con la persona de Cristo y de los santos, sobre todo los doctores de la Iglesia que han dado las enseñanzas a la Iglesia, y firme ella, o sea la Iglesia, debe estar en la doctrina de la fe, nacida por Cristo y continuada por los doctores de la Iglesia y los santos. A la Iglesia Católica no está permitido cambiar lo que ha hecho o dicho Jesús, nunca. ¿A quién repartió Jesús su cuerpo y su sangre en la última cena? A los 12 apóstoles, incluido el traidor Judá. Porque siempre hay un traidor, hubo desde el comienzo de la Iglesia los que traicionan. Y eran los 12 hombres, sí eran hombres. ¿Habían mujeres en aquel momento? No habían.
Ergo, Jesús dio la misión de su sucesión sacerdotal a hombres y no a mujeres. Y solo los sacerdotes se pueden celebrar o concelebrar la misa, sacerdotes católicos, porque a ellos, habiendo sido llamados por Cristo, ha sido dada la sucesión sacerdotal directamente por Cristo a través de los sucesores de los apóstoles. ¿Y qué es después lo de manipular el Padre Nuestro para que se añada también Madre? Si Dios ha querido ser llamado Padre, no es por la costumbre del tiempo en que Jesús pasó su vida terrenal. Dios vive afuera del tiempo y cuando habla y decide para todos los tiempos, no por un insignificante micrón del tiempo terrenal. Habrá Dios tenido sus buenos motivos para que haya querido ser llamado Padre. Por lo tanto, el haber manipulado, y volvemos al artículo de la concelebración inválida en Suiza, al haber manipulado el Padre Nuestro, solo es el fruto de las manipulaciones ideológicas que presionan y confunden a sacerdotes, teólogos y diáconos, con el resultado de alejar de Dios a las almas. Y esto es una grande responsabilidad a que ellos deberán responder. Y todavía estáis a tiempo para rectificar y admitir los errores. Estáis a tiempo todavía. Si no se ora el rosario, si no se hace ayuno, pensando al verdadero Cristo, a la verdadera Virgen María que se encuentran en los evangelios y en la doctrina de la Iglesia, no podemos crear aquel canal de comunicación necesario para que el Espíritu Santo nos guíe para discernir el bien del mal, la verdad de la mentira. Y esto es súper importante, sobre todo para los sacerdotes, porque en la actual situación en que estamos viviendo, los sacerdotes son los más atacados por el maligno. Bueno, por el momento termino aquí, ya que en la segunda parte, o sea, en el próximo vídeo que haré, si Dios quiere, analizaré los mensajes de la Virgen María con la palabra llave pastores, intentando explicar qué diferencia hay entre sacerdotes y pastores. Cristo ama a sus elegidos con locura. Procurad fundiros, sacerdotes, digo yo, a Él, fundiros a Jesucristo, para ser uno con Él. Pero para hacerlo debéis conceder tiempo a la oración del rosario completo, como dice la Virgen María. Conceder tiempo al ayuno el miércoles y el viernes. Y sólo así podréis fundiros y ser uno en Él. Y fundar también cenáculos de oración y de ayuno, que así es más llevadero. Y une la gente en esta forma. Esta es la verdadera evangelización. Bueno, un fuerte abrazo a todos. Aquí hace un calor terrible. Y nos oímos entre todos. Bueno, me oís a mí, los que me oís. En el próximo capítulo. A Jesús por María.